Hola a todos, mi nombre es Irene Pfeiffer. Yo soy Ana Carola Rojo. Somos las dos psicólogas clínicas, madre e hija, y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Primera Consulta, un espacio donde recibimos sus audios anónimos para ahondar desde el lado de la salud mental en cualquier inquietud, pregunta, cuestión que tengan. Como todos los episodios, le pedimos a nuestra asistente /amiga que ponga el audio anónimo. Estaba escuchando el episodio de Crianza Respetuosa y al final retomaban el concepto de atribución interna como algo que hay que trabajar y enseñar también. Creo que en realidad tengo el problema opuesto, que a veces tomo mucha responsabilidad sobre cosas que en realidad no son mi culpa o cargo con sentimientos de otras personas que no son mi responsabilidad. Y también lo hablo en terapia y siento que después de un proceso largo puedo desligarme de esa culpa a veces, como entender qué parte sí, qué parte no, pero en general me lo tengo que recordar mucho, no me sale natural como decir, ok, esto no es mi responsabilidad, como que no lo dejo de sentir, y no sé si tienen algún consejo sobre eso o lo pueden ahondar un poquito más. Bueno, para dar un poco de contexto a quienes no escucharon el episodio de Crianza Respetuosa, al final de ese episodio hablábamos de la importancia de que los niños adquieran esto llamado atribución interna, que es básicamente que cuando el niño se golpea contra la mesa, en lugar de decir mesa mala, diga no calculé bien, la próxima me voy a fijar cuando esté pasando por aquí. La consultante dice, a mí me pasó eso, pero en extremo, es decir, siempre se responsabiliza por todo. Y para empezar hablando con una definición, así estamos en la misma página, así estamos hablando de lo mismo, una de las conceptualizaciones de el psicólogo que acuñó por primera vez este término, es un psicólogo que apellida Haider, lo explica como la tendencia a explicar una conducta en función de características, intenciones o esfuerzos del individuo en lugar de factores externos. Es decir, pienso que lo que sea que sucede tiene que ver con algo que yo hice o no hice y no tiene que ver con el día, el clima, las circunstancias inmanejables del entorno. Yo creo que para entender lo que nos está preguntando la consultante, es importante mirar esta polaridad de las personas que todo lo atribuyen al afuera, lo achacan al afuera, y estas personas que, como ella dice, se sienten responsables y culpables por todo. Hay una parte de este rasgo que tiene que ver con la personalidad. Todos conocemos o alguna vez hemos estado quizás en ese sitio de decir, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Y por lo tanto nos hemos puesto en este rol, ¿viste? El comedido, esta persona cuyo lenguaje del amor es el servicio. Es la persona que siempre se ofrece. Yo llevo la torta, yo puedo hacer el postre, yo paso y busco el cartel, yo puedo comprar los globos. Es decir, son personas que no pueden decir que no. Y si dicen que no, se sienten muy culpables. Y a estas personas, normalmente en los grupos, si te acuerdas de los trabajos de grupo del colegio, es el que se queda haciendo la cartulina cuando todos se fueron a su casa, el que se queda pintando hasta tarde para que esté listo, y que por más que en algún punto se enoje y se dé cuenta que los demás le ponen en la mochila, no puede salir de ahí. Creo que a eso apunta la consultante cuando dice, lo he trabajado, pero no me puedo sacar la culpa. Entonces, el analizar qué nos lleva a tener sentimientos de hiperresponsabilidad hasta llegar a sentir la vida muy abrumadora y muy agotadora, que nos pone en este lugar de obsesivamente responsables, es lo que vamos a transitar en el episodio de hoy. Y para empezar, antes de pensar en posibles soluciones, hablemos del origen de este tipo de personalidad o este tipo de rasgo. Yo estuve investigando y una de las teorías con más difusión es la de una psicoanalista que apellida Miller, y ella tiene esta teoría del niño dotado. El niño dotado es básicamente una persona que en su infancia aprendió muy temprano a leer y satisfacer las emociones de los demás. Es decir, vamos a imaginarnos que está en la mesa de almuerzo el niño y de repente se empieza a construir una tensión o alguien de repente empieza a subir el tono. Entonces el niño, para poder aplacar esa ola que se viene, ve que viene una tormenta, ve que viene la lluvia, entonces saca el paraguas, lo mantiene abierto, todos se paran bajo ese paraguas, todos están secos, no hubo un conflicto, pero a costa de que este niño esté sosteniendo un paraguas. Entonces, ¿cuál es el tema? Que son niños sobreadaptados, se les llama, porque puede ser un niño que vos ves en una mesa de almuerzo y decís, mira,
qué educado, qué calladito, como no molesta. Y puede ser que no sea su temperamento genuino, sino que sea el intento defensivo, le dicen el pacificador. Es decir, voy a intentar poner todo de mí para que esto esté en paz. ¿Por qué? Porque detrás del intento incesante de mantener todo en paz está el miedo al abandono. Está la idea de que si hay conflicto voy a ser abandonado. Y la psicoanalista, cuando sigue desarrollando esta teoría, dice hay una responsabilidad emocional invertida con los padres. Es decir, normalmente el padre tiene que encargarse de la emoción del hijo, pero en este caso el hijo ve, por ejemplo, que el papá llega enojado, que la mamá llega triste, y como el niño no puede atribuirlo a que las cosas en la oficina están mal, a la situación sociopolítica, a la crisis económica, el niño se lo atribuye a sí mismo. Él no puede contemplar tantos factores como nosotros en la vida de alguien, entonces dice, si estamos en la mesa cenando y papá está enojado, debe tener algo que ver conmigo. Y ahí surge esta noción que ella menciona de la culpa por existir mal. Es una culpa inconsciente de si algo malo está pasando, debo ser yo. Y para contrarrestar esto es que sacan el paraguas todo el tiempo, ¿no? Puede ser un niño que tal vez tenga un gesto tierno para aplacar un momento que se viene, que parece que va a ser de pelea, o haga un chiste. Hay diferentes formas, pero siempre la intención es hacer solo cosas que garantizan amor y aprobación y reprimir lo que sea que pueda causar rechazo. Y ahí yo pienso en el tema de la cartulina. Llevar la cartulina va a generar amor y aprobación, y decir que no, por más de que tengas un buen motivo, en alguna medida va a causar rechazo, y eso está muy asociado al abandono. A mí me sensibiliza muchísimo este tema de los niños, que yo les llamo los niños térmicos. Vieron que en las casas, cuando se hace la instalación eléctrica, te ponen un térmico que puede ser trifásico o bifásico según la cantidad de voltios que se manejen en una casa. Muchas veces nosotros vemos en la consulta niños que se encargan de todo el voltaje de la atención familiar y que terminan siendo estos niños hiperresponsables que para que mamá no reniegue, ayudo a mi hermanito a que esté listo cuando vemos en el colegio, porque si no mi mamá lo va a retar y entonces se va a poner todo mal. Y empiezan desde muy pequeños a construir esta personalidad reforzada de yo debo detener y evitar el desastre. Y obviamente este es un daño al aparato psíquico. Los adultos deberíamos tener ese cuidado, incluso de poder, si nos damos cuenta que nuestro hijo tiene esta sensibilidad de cargarse todo en la mochila o de ponerse como térmico, poder explicarle esta comunicación, que es una comunicación limpia. Claro, yo pensaba en, cuando yo digo esto de que si el papá está enojado en la mesa o la mamá está triste, el niño va a absorberlo, alguien podría decir, bueno, ¿y qué hago? Si tengo un hijo, ¿nunca estoy triste o nunca estoy enojado? No, la idea sería explicarle de forma didáctica, traducida a su capacidad de entendimiento, explicarle al chico por qué estás enojado, o explicarle que uno puede estar enojado por algo que pasó en la calle, en la oficina, donde sea. ¿Por qué? Porque cuando los niños no tienen información clara, ellos juegan a los detectives. Esto se ve mucho, por ejemplo, en niños que los papás se están separando, pero no se lo dicen. El niño sabe que está pasando algo, y como no le están dando la explicación clara, va a empezar a decir, ay, tal vez sea porque manché la pared el mes pasado, la semana pasada o ayer, o tal vez sea porque perdí mis botas. O la maestra me puso una nota. Claro, entonces una explicación, una comunicación limpia, que como repito, obviamente es traducida a lo que un niño puede entender, como ser... ¿Te acordás cuando vos te peleaste en el kinder? Bueno, cuando te peleaste con ese amigo, no quisiste verlo por un tiempo, entonces de esa misma forma yo en este momento voy a estar en el cuarto en lugar de en la mesa de cena. Una explicación que no ponga al niño en el lugar de tengo que ser detective para descubrir por qué está sucediendo esto nuevo o esto que no acostumbra a pasar. De hecho, esta frase que citabas de la psicoanalista Miller, el niño empieza a sentir que él existe mal. Me parece muy conmovedora y tiene un poco que ver con esta pregunta ya que nos hace una adulta de por qué en mi vida siempre estoy sintiendo este sentimiento abrumador. Y yo creo que además podemos mirar esta situación en la que, como yo decía, todos hemos conocido a alguien o hemos estado en ese sitio, como en un trípode. Por un lado, hay este mecanismo de si yo no hago, si yo no intervengo, va a pasar algo terrible. Por lo tanto, tu cerebro empieza a interpretar erróneamente la realidad y nos dicta la obligación de hacer para evitar el mal mayor.
Si yo no encargo las cosas del cumpleaños, mi pobre hermana o prima se va a quedar sin celebración. No me queda más que hacerlo yo, porque creo que nadie lo va a hacer y creo que si no se hace el festejo, va a haber alguien que va a quedar resentido o dolido. O si mi amiga que todas las semanas está llorando por un motivo distinto me llama a las 5 de la mañana y no le contesto, va a matarse. Tal o cosas así. Y entonces esta persona construye ese mecanismo que, aunque termina agotándola y drenándola, no puede pararlo. Por otro lado, también es cierto que nosotros vivimos en una sociedad que valora muchísimo la hipereficiencia. Es como que estimula este arquetipo del que lo da todo. Lo apremia. Por ejemplo, si nosotros analizamos el prototipo del hombre del siglo XX, era el prototipo de la persona que está disciplinada a un trabajo, a un horario, a un oficio y que hace sus quehaceres o vive su vida desde la disciplina, que cumple. En cambio, en el siglo XXI, nosotros estamos viviendo ya no la sociedad de la disciplina, sino la sociedad del rendimiento, que significa valgo más si hago más. No importa si para eso me tengo que quedar 11 horas en la oficina o si me tengo que desvelar, trasnochar, yo tengo que tener todos mis correos contestados. Es como que ya no necesito ni del capataz ni del jefe, ni de la máquina para marcar la hora. La imposición del rendimiento hace que la persona se vuelva un autoesclavista. Y creo que ahora es una suerte tener en tu grupo de trabajo una persona que sufra de hiperresponsabilidad. Por supuesto. Es el que lo va a hacer todo. Es la monedita de oro en el grupo. Exactamente. Ahora no solamente tenés que salir del trabajo, haber trabajado un par de horas extras, tenés que llegar a casa y dedicarte a tu emprendimiento que tiene que estar sobre ruedas porque no es estar disciplinado, es maximizar tu rendimiento. Además, hasta los 35 ya deberías ser una persona independiente y exitosa y tener el departamento. O sea, vivimos en una sociedad que de alguna manera nos empuja a hacernos cargo de muchas más cosas de las que a veces podemos desde un lugar saludable. Además, ¿qué pasa si la persona por agotamiento o por enfermedad, porque tiene colon irritable, porque le dio disbiosis por cortisol y estrés, empieza a darse cuenta que tiene que decir que no? Ahí viene este sentimiento de culpabilidad que genera un patrón que se repite con un pensamiento compulsivo. No puedo dejar de hacerlo. Entonces, ese pensamiento obsesivo se ancla con un sentimiento negativo que es: si hay un desastre, yo voy a tener la culpa. Y ahí ya se instaura un trastorno obsesivo compulsivo incipiente. Que si esto sigue rodando y yo empiezo a ver miedo a peligro o amenaza si no hago las cosas, por ejemplo, y si yo no entrego el trabajo porque mis compañeros se fueron, me dejaron solo, y digo, ok, no lo terminamos el trabajo, empieza esta amenaza de voy a perder el semestre o tal persona se va a ver perjudicada. Entonces empiezo a hacer el trabajo para librarme del malestar que me provoca esa ansiedad catastrófica de futuro. Y entonces vivo haciendo y haciendo y haciendo, aunque me agote. Soy para siempre el niño que sostiene el paraguas. Exactamente, es como ya me subí a la rueda del hámster y si se para, siento que todo se va a derrumbar. Me hiciste recuerdo ahora, se me vino mientras decías lo del trabajo, lo de la persona que siempre cumple con todo. Me hiciste recuerdo una vez que yo hablaba con una persona, me dice, ay, tengo que terminar algo para este fin de semana, pero no me va a dar. Y le digo, ¿y cómo vas a hacer? Se ríe y me dice, hay 3 hombres en mi oficina que no saben decir que no. Entonces, cuando yo no quiero hacer una tarea, le mando el mismo mensaje a los 3 y yo sé que uno va a caer. Wow. Y me lo dijo casi riéndose y me acuerdo que me impactó un montón porque yo peco a veces de ser la persona que tiene este estilo de atribución disfuncional. Me sorprendió porque dije, wow, hay gente que realmente lo identifica
y te convertís en un bife, en una bandeja de plata, porque es una debilidad o una vulnerabilidad que se puede explotar de una forma se puede capitalizar mucho esa vulnerabilidad tuya. Me viene a cuento un refrán popular que dice: si es que el vivo vive del burro y el burro de su trabajo. O sea, siempre hay un avivao, claro, que va a aprovechar que tenés esta habilidad para hacerlo todo y te va a poner la carga encima. Y ahora estamos hablando de trabajo, pero esto en realidad, hagámoslo migrar a las otras esferas. Esta puede ser la persona que cuando ya sabe que abusó de tu escucha, un amigo, por ejemplo, que ya sabe que te reventó el oído, como sabe que vas a aceptar 45 minutos más de lo que sea que quiere, de cualquier divague que tenga en mente, lo va a hacer. Tal vez no con mala intención, sino porque vos ya estableciste esa dinámica con ese amigo. O un familiar que como ya sabe que vos siempre vas a ser el que compre el almuerzo los jueves que se juntan a comer, no es que lo haga mala onda, lo hace porque vos ya estableciste esa pauta transaccional con él. Yo soy el que hace todo, vos tranqui, quédate en tu asiento. De hecho, cuando nosotros tomamos conciencia a través del agotamiento o de una enfermedad o de no puedo ya seguir con esta situación de malestar, es muy interesante darte cuenta que si te corres de este lugar del todo lo puedo, en el sistema familiar aparecen, o en la oficina o en cualquier sistema de relación de personas, aparecen personas que van a tomar la posta. Quizás no de la manera que a vos te gusta o que estás acostumbrado a hacer y controlar. Pero yo les suelo decir a las personas que no pueden salir de esta dinámica que piensen que el mundo ya daba vueltas antes de que nacieran y va a seguir dando vueltas cuando ya no estén. Es decir, el devenir de la vida misma va a funcionar sin nosotros. Y eso es algo que estas personas se olvidan, no pueden. Y hay algo difícil de desaprender, pero necesario de desaprender, que es que esta persona desde pequeña pensó: para que el mundo gire tengo que estar yo sosteniendo el paraguas. Entonces dejar de sostenerlo implica soltar el control también, porque yo no dudo que sostener el paraguas le ha funcionado en su vida adulta muchas veces. Porque, a ver, para entrar en este tema voy a, por un motivo práctico, englobar todos los rasgos de los que estamos hablando: hacerse responsable de muchas cosas, sentir mucha empatía por los demás y no poder parar de cumplir o hiperexigirse. Voy a englobar todo eso en el término síntoma, por una cuestión práctica. Cuando pensamos en esto como un síntoma, hay que hacerse dos preguntas importantes. Primero, ¿qué necesidad viene a cubrir el síntoma? Porque cualquier síntoma que surge en una persona quiere, ya sea evitar el abandono, buscar la aprobación, asegurarse un grupo de gente que le funcione como red de contención. Es una pregunta importante para hacerse: ¿qué necesidad cubre? Porque cabe la posibilidad de que esa necesidad no sea actual, sino que sea histórica. Es decir, que sea de cuando la persona era menor de edad y ya la pueda soltar. Puede ser que esa necesidad sea obsoleta. También. Por un lado. Y por otro lado, con respecto al síntoma, esto lo hemos hablado en otros episodios, aunque esto suene un poco contraintuitivo, ese síntoma es muy probable que tenga un beneficio colateral, que tenga alguna ganancia colateral. ¿A qué me refiero? A que obviamente, en este caso, ser una persona que se responsabiliza por todo y que siente todo por todos, te convierte en un amigo incondicional, en una monedita de oro en la familia, en el empleado del año en la empresa que sea que esté. Hay un beneficio social, hay un recibir palmaditas en la espalda por ser el que siempre se está inmolando o el que siempre se está martirizando para que las cosas salgan a flote. Claro, hay también una fantasía de omnipotencia, ¿no? Yo todo lo puedo y si te ayudo, soy un ayudador asimétrico. Yo te lo llevo hecho. No es que te voy a dar el dato, te lo voy a ir a buscar, te lo voy a pasar. Y evidentemente, si yo soy una ayudadora asimétrica, pongo a los demás en dependencia. Y esa es otra ganancia, que los demás se vuelven dependientes. Y hablar de esto hasta a mí me genera un poco de incomodidad, porque siento que es como decir: la persona buena no es que tenga malas intenciones, pero hay que revisar este ángulo un poco más contraintuitivo del síntoma, porque si no, uno no sabe por qué sigue aferrado. Si yo estoy aferrado a la ganancia de mi síntoma, me va a costar mucho más dejarlo ir. Tengo que reconocer cuál es la ganancia para o renunciar a ella o encontrarla por otro medio. Entonces, supongamos que reconocemos que este es nuestro perfil y que una forma de empezar a soltar esas cuotas de responsabilidad que no nos corresponden es poner límites. En ese caso, hay que saber que poner límites es algo que a corto plazo se siente muy mal.
¿Por qué? Porque yo ya establecí una pauta transaccional en la cual yo soy el que lleva la cartulina, yo soy el que hace la cena, yo soy el que los recoge y los deja a todos. Por lo tanto, cuando yo empiezo a poner límites a la otra persona, le va a parecer mínimamente raro y en el peor de los casos le va a disgustar. Claro, se va a romper un poco esta homeostasis que ya está establecida, ¿no? Fulanito encarga el almuerzo siempre. El día que fulanito no lo hace, claro, va a haber un primer momento como de crisis. Y a mí me parece muy importante decirlo porque si uno no lo advierte, si no pone el cartel de aviso, cuando la persona siente ese malestar de que tal vez la tía reaccionó mal porque esta vez no llegó el almuerzo o el amigo reaccionó mal porque no se ofreció a hacer lo que siempre se ofrecía, cuando venga ese malestar de poner un límite, uno tiene que saber que eso es parte del proceso de recuperación o de cambio para dejar de tener estas tendencias. Y yo uso mucho, me encanta usar la analogía de una vacuna, una inyección. Si te pones una inyección, seguramente tengas una noche de fiebre, pero previene tener más adelante un cuadro viral complejo. Con los límites en las relaciones es igual. Tal vez hoy, que le voy a decir que no a mi tía, o no a mi amigo, o no a mi pareja, tal vez en ese momento sea incómodo, sea una noche afiebrada. Pero a la larga permite que mi relación no se rompa, que yo no enferme, o que yo quiera seguir estando ahí, porque suele pasar mucho con esta gente que se enojan de ser los que siempre hacen todo, pero no pueden dejar de hacerlo. Entonces, muchas veces, sin darse cuenta, terminan saliendo de esos grupos, pero entran a un nuevo grupo y hacen lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, es importante saber que al comienzo poner los límites va a generar cierto grado de malestar, porque todo cambio, esto lo hemos hablado en muchos episodios, el cambio es displacentero y el ser humano siempre quiere huir de lo displacentero. Pero a veces es un malestar necesario para encaminarnos a un panorama distinto. Hay que aguantarse la noche de fiebre. Sí. Y hay que aprender a confiar en que los demás pueden hacer su trabajo sin nosotros. De hecho, basta recordar que nosotros somos perecederos y que no vamos a estar siempre en este mundo para empezar como a disfrutar y soltar, porque los demás sobrevivirán después de que nosotros no estemos. Uh-huh. Y aquí retomando el tema de cómo puedo lidiar con esto si es que me sucede, quería hablar un poco sobre el tema de los sesgos cognitivos. Para quien sea que le interesa la psicología, es un tema que yo recomiendo un montón estudiar porque es muy interesante. Un sesgo es básicamente un patrón de pensamiento sistemáticamente erróneo. Y me quiero quedar un poco en la palabra sistemáticamente porque significa que es un sistema ya instalado. Ni te vas a dar cuenta que cometes este error al pensar, pero es un patrón, va a suceder muchas veces en el día, millones de veces en tu vida. Y quiero mencionar dos sesgos que suelen presentarse mucho en la gente a la que le pasa esto. Primero, el sesgo de abstracción selectiva. Según este sesgo, muchas personas lo que hacen es, de toda una foto, abstraen una parte y la seleccionan. Esta sería, vos ponías un ejemplo que estaba buenísimo cuando lo estamos hablando. Si yo tengo la idea de que mi familia son todos impuntuales y a un almuerzo llegan 8 personas puntuales y 4 impuntuales, yo voy a observar las 4 impuntuales para confirmar mi teoría. Si la gente del partido político que no es el mío siempre la ha encontrado estúpida y un día aparece uno que es inteligente, voy a omitir su existencia y cuando aparezca otro estúpido voy a decir, viste que yo tenía razón. Y vos hablabas de esto en función a la intuición. Sí, cuando nosotros entendemos los sesgos como moldes que nuestro cerebro ha construido y que luego los quiere poner en todas las situaciones para mantener esa estructura, en realidad nos quedamos como atrapados, ¿no? Una parte interesante de ver este sesgo de la generalización, lo voy a describir desde una autorreferencia. Yo, por ejemplo, siempre me he definido como una persona de muy buena intuición. Es decir, cuando tengo un tincazo, la verdad es que tengo muchas evidencias de que mis intuiciones han tenido luego un correlato con la realidad. Uh-huh. A partir de ahí, cada vez que tengo un mal tincazo, digo, ¡ay! Porque yo siempre que se me ocurre, después sucede, hasta que un buen día me puse de tarea observar la cantidad de veces que pensé mal, me asusté y no sucedió. Y esas veces en que mi tincazo no terminaba en acierto, yo no lo ponía en la pizarra. Ponía las veces que sí se confirmó. Claro, que eso es lo que sostiene el comportamiento. Yo le diría, por ejemplo, a la consultante que si ha tenido la oportunidad de viajar, anote en la pizarra qué pasó cuando se fue.
qué pasó en su oficina, qué pasó en su familia. Probablemente la gente siguió viviendo y cuando ella retornó, todo el mundo tenía los miembros, brazos y piernas en su lugar. Está buenísimo ese consejo, como a modo de experimento, las esferas en las que siempre te haces más cargo del necesario, a modo de experimento por 7 días no hagas nada, a ver qué pasa, seguramente no suceda nada. El otro sesgo del que quería hablar es el de personalización, que esto es un poco más obvio porque tiene que ver con la consultante, es el sesgo según el cual yo siempre pienso que las cosas son o por acción o por omisión mía. ¿Y por qué me parece que es importante traer el tema de los sesgos? El autor que postula esta teoría, Aaron Beck, él dice que entre todas las herramientas que él comparte para lidiar con esto, una de las que a mí me parece más prácticas son estas 2 preguntas. Primero, ¿qué evidencia hay para sostener lo que estoy pensando? Es decir, si yo pienso que tengo que sí o sí contestarle a mi amiga, tengo que sí o sí hacerme cargo de ese familiar o de esa pareja, ¿qué evidencia hay para creer que si yo no lo hago va a haber una gran consecuencia? Y segundo, generar un pensamiento alternativo. ¿Por qué es importante lo de generar un pensamiento alternativo? Porque quiero poner un ejemplo. Digamos el tema de la cartulina, porque es un poco infantilesco, pero es bastante ilustrativo. Si yo pienso, tengo que ser yo quien lleve la cartulina, o de lo contrario, no me van a creer más en el grupo, nunca más me van a buscar para trabajar conmigo, generar un pensamiento alternativo que sea, por ejemplo, si yo no llevo la cartulina, como la responsabilidad que es compartida por partes iguales, alguien más debería hacerlo. Puede ser que este pensamiento nuevo, el segundo pensamiento, no le gane al primero, pero por lo menos este ya no tiene el monopolio de la mente, por lo menos ya tiene un competidor. Y una de otras formas, por ejemplo, concretas de lidiar con esto, que son muy de la terapia cognitivo-conductual, es, yo no sé cuál es la sensación que lleva a la consultante a siempre hacerse cargo y hacerse cargo, pero supongamos que la sensación es culpa o pena. Hay que saber que tanto la culpa como la pena son emociones que funcionan en parábolas, van a subir y van a bajar. Hay que saber eso para no siempre tomarse tan en serio, darle tanto crédito a las emociones o a los pensamientos. Muchísimos pensamientos que genera la mente están hechos para ir al tacho directamente. Pero si uno se aferra a ellos, los mira, los analiza, los siente, los vive, es muy difícil, es muy desgastante convivir con nuestra propia mente. Entonces, pensar en esto de que muchas emociones y pensamientos son como olas, es decir, hacer el ejercicio de imaginárselos como están viniendo y en un rato, si yo aguanto, si espero, si no actúo, van a irse de nuevo. Porque si no es como hay que actuar en función a cada cosa que viene a mi mente. Eso es un infierno mental. Por un lado eso, y por otro lado, una cosa que quería mencionar, la consultante dice al final de su audio que ella ha estado trabajando en esto en terapia y dice, no me sale natural, me lo tengo que recordar mucho. Yo cuando escuché eso pensé, yo creo que ese es un poco el camino del autocuidado. Si yo sé que tengo esta vulnerabilidad específica o sé que esto a mí me cuesta, creo que el camino del autocuidado es, aunque no me salga natural, lo sigo practicando, y aquí tal vez le doy algo de información que puede ya saber, pero me parece importante. La mente, los hábitos mentales, son como un músculo. Uno los tiene que trabajar muchas veces al día, muchas veces al mes, a la semana, para que ese músculo se genere y en algún momento se sienta más automatizado. Al comienzo siempre va a ser así. Y yo pensaba en la gente, por ejemplo, que tiene TDA, trastorno de déficit de atención. Esa gente probablemente se olvide del evento que tenía en la noche o de lo que tiene que entregar la próxima semana. No es que en algún momento van a dejar de olvidarse, pero se van a convertir en especialistas en qué técnicas usar para compensar esa vulnerabilidad con la que nacieron. Es decir, van a ser expertos en esta es la mejor aplicación de recordatorios, hay que pegarse notitas en el espejo. Esa es la forma de hacerse cargo de lo que nos tocó en la lotería de la vida. Si a esta consultante le tocó en la lotería de la vida la sensación de siempre, no importa si fue por la crianza, la familia, la historia, sociedad. no importa por qué, pero si tenés esta vulnerabilidad, hacerse cargo es exactamente lo que describiste. Aunque no siempre salga natural, seguir intentando, confiando en el fenómeno, en la maravilla de la neuroplasticidad, que en algún momento esa red, ese sendero, ese camino va a marcarse lo suficiente como para que ya no se sienta tan manufacturado y fluya un poco más solo. Sí, yo soy una amante de la mitología griega y recordaba el mito del soldado que corrió desde una ciudad llamada Maratón hasta Atenas. Este soldado hizo 42 kilómetros sin parar, sin descansar, sin tomar agua. Y cuando llegó a Atenas para dar la noticia que en la ciudad de Maratón se había ganado la guerra, se desplomó. No pudo darla. Y entonces
nos queda el recuerdo de este mito griego de que no importa cuál sea tu propósito, si no te cuidas a ti mismo en el camino, si no registras tu necesidad, te vas a desplomar. Yo creo que hay que quedarnos con ese mensaje de que no hay que ser mártires para ser amados y no hay que inmolarse para no ser abandonados. Aunque al comienzo cueste, es un camino que vale la pena transitar porque a largo plazo el buen pronóstico es difícil verlo. Así es. Así que bueno, esperamos que a la consultante le hubiera servido el episodio, les agradecemos por haber llegado hasta el final, les pedimos como siempre que le den clic a todos los botones de me gusta, seguir, suscribirse, etc. Y los esperamos con su audio anónimo en el link del perfil que está en Instagram para encontrarnos en un siguiente episodio en 15 días de Primera Consulta. Nos vemos en 15 días.